Hola, buenos días. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo ejecutar programas en Swift, ¿vale? Tenemos aquí en el seminario una introducción en donde tenemos varias opciones en las que explican las distintas formas de ejecución de este tipo de programas en este lenguaje, ¿vale? Vamos a empezar con la más sencilla, la ejecución online, y después iremos viendo las otras opciones que no son demasiado complicadas y nos permiten más control sobre el intérprete y sobre la ejecución, ¿vale? Bien, la forma más sencilla es con un enlace, pinchando en este enlace que ponemos aquí en el seminario. Eh, con esto, fijaos que se abre una página web, Online Swift Playground, en donde podemos escribir el código y ver la ejecución. Bueno, decir que esta página es una página que ha hecho un aficionado, con lo cual tampoco tenemos mucha garantía de que esté, de que se pueda, de que esté manteniéndose y de que esté continuamente activa, ¿eh? Bueno, está activa desde hace ya un par de años, pero bueno, pero fijaros que no tenemos garantía, ¿eh? Bueno, es muy sencillo, pinchamos aquí y directamente aparece un entorno, una página en donde tenemos dos paneles. En este primer panel es en el que podemos escribir el código Swift. Cuando pinchamos en Run se ejecuta y en el panel de abajo vemos el resultado de la ejecución, ¿vale? Vamos a pegar aquí código nuestro, ¿vale? Es una función suma con dos argumentos, definimos las variables x e y, llamamos a la función con esas dos variables y el resultado lo guardamos y después lo imprimimos, ¿vale? Borramos aquí el Hello World. Bueno, Foundation es la librería básica de funciones auxiliares de la biblioteca estándar de Swift, ¿eh? Es interesante, es conveniente importarla porque hay bastantes funciones que nos pueden ayudar, ¿vale? En este caso no estamos utilizando ninguna de ellas. Bien, pinchamos en Run y veis que aquí aparece pues, el resultado de la ejecución del programa. Este programa lo podemos también, una vez que lo hemos escrito, lo podemos descargar. No podemos modificar el nombre. Podemos, por ejemplo, utilizar la primera opción de playground.swift. Esto lo guarda en la carpeta de descargas, en donde, pues bueno, aquí ya sí que podríamos modificar este nombre, poner pues la práctica que estemos utilizando, práctica 8, lo que sea, ¿vale? Y aquí ya pues tenemos el programa que acabamos de descargar. Vale, esta es la forma más sencilla, ¿eh? Vamos a contar ahora las otras formas en donde se supone, en donde tenemos que tener instalado ya el intérprete de Swift en nuestra máquina, ¿vale? Bien, vamos a suponer que no tenemos Mac, con lo cual nos vamos a saltar todo esto y vamos a ir a la ejecución con una máquina Docker. Eh, Docker es un entorno, es una aplicación que nos permite tener máquinas virtualizadas, una especie de VirtualBox, pero desde línea de comando y mucho más rápido, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instalar Docker en nuestra máquina. En Mac es muy sencillo, se puede pinchar directamente en este enlace y se ejecuta el programa de instalador y ya está. En Windows, lo que tenéis que instalar es Docker Toolbox, ¿eh? Lo ponemos aquí porque Docker, la instalación nativa de Docker es incompatible con la instalación de VirtualBox. Si estáis utilizando VirtualBox, la instalación de Docker machaca, bueno, hace complicada, entra en conflicto con vuestra instalación de VirtualBox. Con lo cual, que si queréis utilizar ambos, VirtualBox y Docker, lo mejor es entrar en esta página, en Docker Toolbox, y aquí seguir los pasos para instalar Docker Toolbox en vuestra máquina, ¿vale? Esta instalación instala también un terminal Docker, que es desde el que tenéis que abrir y lanzar desde ahí ya todos los comandos tal y como se explica a continuación, ¿vale? Fijaros que yo lo que tengo ya aquí es un terminal en donde en Mac también puedo instalar Docker, ya lo tengo aquí instalado. Una vez, bueno, para instalar, perdón, una vez que hemos instalado Docker, lo que tenemos que hacer es bajarnos la máquina virtual de Swift, directamente con el comando docker pull, ejecutamos y esto se baja de la biblioteca de máquinas virtuales de Docker, se baja esta máquina, la máquina Swift
con la versión 5.1.2. ¿Vale? En mi caso yo ya la tengo instalada, con la cual la tengo aquí. Si pongo el comando docker images, vemos todas las imágenes que tenemos instaladas en nuestro ordenador. En mi caso yo tengo pues varias versiones de Swift, tengo MySQL, etcétera, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos instalado Docker, ya podemos lanzar la máquina Docker. Lo que hacemos es ejecutar este comando, copiarlo, a ver si puedo aquí, ¿vale? Lo ejecutamos. Fijaos que lo que estamos haciendo es decir a Docker que ejecute esta máquina virtual y que como comando inicial de la máquina haga una llamada bash. ¿Vale? Con lo cual, yo ahora mismo me aparece este prompt en el que ya estoy en la máquina virtual dentro, metido, y directamente si ahora ya lanzo el comando Swift, pues ya puedo ejecutar Swift, el intérprete de Swift. Fijaros que Swift tiene un modo intérprete que es muy útil, muy cómodo, en el que con el comando podemos pues teclear expresiones, pues let x igual a 10, ¿vale? O pues por ejemplo x más 12. Es un entorno de interpretación muy similar al de Scheme, en el que nos permite pues incluso definir funciones nuevas, probarlas desde aquí, ¿vale? Bueno, al hacer esto, fijaos que hemos lanzado la máquina Docker con este comando, ya estamos dentro de la máquina Docker y hemos lanzado Swift y ya estamos dentro de Swift, ¿vale? Podemos salir del intérprete poniendo quit y podemos salir de la máquina virtual poniendo exit, ¿vale? Con lo cual ahora ya estamos otra vez en mi máquina, ¿eh? Bueno, ¿cómo podemos ejecutar un programa? Pues para ejecutar un programa, esta instrucción de Docker, fijaros que lo que tiene es este comando que nos permite montar el directorio actual dentro del directorio home de Docker, ¿eh? Con lo cual, si yo ejecuto este comando, ahora ya estoy dentro de la máquina Swift y ahora hago cd home, ahora ya estoy dentro de un directorio que tiene exactamente los mismos, es un directorio montado del directorio host en el que estaba cuando he lanzado el comando docker, ¿eh? Con lo cual, fijaros que yo sé ahora que hago un ls, veo que tengo un fichero práctica.swift, nuestro fichero swift.sh, son exactamente los mismos ficheros que tengo en este directorio, ¿vale? Con lo cual, yo lo que voy a hacer es lanzar este comando, entro dentro de la máquina Swift, me voy al directorio home y ya desde aquí puedo lanzar el comando Swift, práctica.swift, y lo que hace este comando es pues ejecutar el código Swift que hay dentro del fichero, ¿vale? Si veis este código, pues es el mismo código que teníamos antes, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos editar el código? Pues con cualquier editor de programas. Yo os aconsejo el Visual Studio. El Visual Studio Code es un editor que supongo que ya habéis utilizado. Y desde el Visual Studio Code, pues tiene ya integrado el módulo de Swift, con lo cual automáticamente detecta la sintaxis de Swift y nos permite escribir cómodamente código en este lenguaje, ¿vale? Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir el fichero práctica.swift. O bueno, vamos a crear un fichero nuevo, por ejemplo. Copiamos, bueno, es igual, se me ha quedado pegado vamos a abrir el fichero que teníamos antes, que lo tenemos ya preparado. Lo tenemos aquí en el directorio Swift, el fichero práctica.swift, ¿vale? Con lo cual, fijaros que aquí tenemos ya el código coloreado, podemos escribir y tiene autocompletar pues, del código que ya hemos escrito aquí previamente. Pues vamos, por ejemplo, a probar a poner aquí 10 y 20 y ejecutar el comando. Vale, para ejecutar este comando podríamos hacer dos cosas. Podríamos salvar esto, irnos al terminal, lanzar la ejecución de Docker, irnos a Home y decir Swift práctica 1,
¿vale? Con lo cual, fijaros que se han cambiado las variables. Es más cómodo tener el propio terminal, no tener que cambiar a la aplicación terminal y tener el propio terminal dentro de la ventana de Visual Studio. Tenemos la opción Nueva Terminal y fijaros que aquí aparece un terminal nuevo. Este terminal lo tenemos ya integrado está directamente en el directorio en nuestro directorio raíz. Nos vamos al directorio Swift y ahí tenemos ya la práctica, pues, y desde aquí podemos lanzar el comando Docker. A ver, lo tengo por aquí, el comando Docker, aquí. Lanzar el comando Docker y ya estaríamos del comando, dentro de la máquina virtual. Nos vamos a Home y ya lanzamos Swift con la práctica. ¿Vale? Fijaros que estamos trabajando con el mismo fichero. Si aquí cambiamos las variables y volvemos a lanzar la práctica, pues ya directamente hemos lanzado. Se ha cambiado porque está montado el mismo directorio. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar con el seminario. En el seminario, fijaros que os ponemos aquí un ejemplo de un script. Este script, swift.sh, nos permite, pues sin tener que lanzar todo el comando entero para llamar a la máquina Docker, nos permite simplificar este lanzamiento. Bueno, lo tenemos aquí. Bueno, voy a salir aquí de la máquina Docker. Voy a cargar el comando, el comando lo hemos llamado swift.sh, ¿vale? Y lo que hace este comando es directamente lanzar la máquina Docker y dependiendo de si la lanzamos con un parámetro o la lanzamos sin parámetro, pues ejecuta un programa o no, ¿vale? Por ejemplo, vamos a lanzar swift.sh sin parámetro y fijaros que esto lo que hace es directamente lanza la máquina Docker y nos introduce ya en el intérprete de Swift directamente. Aquí podemos, pues, 2 más 3 y ya estamos dentro. ¿Vale? Ahora cuando ponemos quit, directamente salimos de la máquina Docker y ya estamos en nuestra máquina host. ¿Vale? La otra forma de lanzar el comando es poniendo el parámetro con el programa Swift que queremos ejecutar. Entonces, directamente lo que hace es ejecutar el programa y salir. Entonces, fijaros que es una forma muy, muy cómoda de trabajar con la máquina Docker sin ni siquiera verla. Nosotros directamente es como si estuviéramos llamando a Swift. ¿Vale? Hay un comando, os he puesto aquí el comando para Linux y Mac. El comando equivalente en Windows es este de aquí, swift.bat. ¿Vale? Bueno, esta es la forma de trabajar con Docker más común con la que vais a trabajar estando en Windows. Hay unos apartados aquí en donde explicamos cómo instalar el terminal Quick Start en Visual Studio Code en Windows. Windows es un poquito más complicado el que funcione el terminal Quick Start desde el que podéis trabajar con Swift en Docker dentro de la ventana del Visual Studio. Están aquí las instrucciones que tenéis que seguir. ¿Vale? Más cosas os quería contar. Si tenéis Mac, bueno, a partir de ahora es para los usuarios de Mac, ¿vale? Si tenéis Mac, todo esto que estamos haciendo no es necesario instalar la máquina de Docker porque directamente tenéis el comando de Swift dentro del terminal. Basta con instalar Xcode y directamente estando en el terminal podéis llamar a Swift y ya tenéis aquí el intérprete de Swift, el que ha instalado, la última versión que ha instalado Xcode. Entonces, pues directamente pues podéis trabajar con el intérprete o llamar a Swift desde línea de comando de la misma forma que hemos llamado los ejemplos anteriores, ¿vale?
podéis trabajar directamente con Visual Studio Code y sin necesidad de llamar a Docker, sino directamente poniendo Swift, ¿vale? La otra forma de trabajar con Swift, si tenéis Mac, es directamente lanzando Xcode. Si lanzáis Xcode, podéis desde Xcode abrir un proyecto. Aquí hemos puesto las instrucciones que tendríais que seguir, ¿vale? Podéis en Xcode abrir un proyecto nuevo. Tenéis que escoger un proyecto de tipo Mac. Command Line Tool es el más sencillo. Le ponéis el nombre, práctica, por ejemplo, la que sea, práctica Swift, ¿vale? Decís siguiente y le ponéis un sitio en donde queréis guardar este proyecto, pues por ejemplo aquí en el directorio Swift, ¿vale? Esto crea un proyecto, es un proyecto un poquito más complicado, no es un único fichero, sino que es un fichero que tiene un directorio. Pero bueno, al final tenemos aquí un programa main.swift en el que podemos escribir el código Swift, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos por aquí el Visual Studio. Copiamos esto. ¿Vale? Entonces, fijaros que tenemos aquí el editor de código. Este editor de código, al estar ya dentro de Xcode, pues sí que nos va a permitir autocompletar. Suma, a ver si ¿no veis? Suma, directamente estamos invocando la función suma que hemos definido antes, con lo cual directamente podemos pinchar aquí y ya nos permite definir los parámetros con los que vamos a llamar a esa función suma. ¿Vale? Let result2 igual a suma, print el segundo resultado es result. ¿Vale? Fijaros que automáticamente funciona la autocompletación de código. ¿Vale? Para ejecutar, pues tenemos que pinchar aquí y automáticamente compila el programa y aparece un panel en donde aparece la salida resultante de la ejecución del código, ¿vale? Esta primera ejecución tarda un poquito más. El panel, si en algún momento se esconde, lo podéis abrir con esta ventana, es este panel derecho, ¿vale? Con esta pestaña. Entonces, directamente, fijaos que ahora mismo ya ha terminado de compilar y aparece aquí el resultado, ¿vale? Si cambiamos esto, le damos a ejecutar y, bueno, tarda un poquito más porque ahora está haciendo la compilación de todo el código, pero es automáticamente, es muy rápido también, ¿vale? Bueno, y directamente lo que se ha grabado es un directorio en donde aparece un fichero main. Si queréis ya después, el directorio lo tendríamos aquí, ¿vale? Práctica. Este fichero .main es un fichero de texto normal y corriente en donde está escrito con el código que hemos escrito, ¿eh? A la hora de trabajar, de entregar la práctica, pues podéis perfectamente copiarlo, renombrar el nombre y entregar ese fichero que habéis escrito con Xcode. Bueno, pues yo creo que ya está todo dicho, ¿eh? Yo creo que hemos repasado bastante bien todo lo que hay aquí en los apuntes al principio y que ya podéis poneros con el seminario a empezar a hacer los ejemplos que hay aquí en el tour de Swift y ya a partir de la semana que viene es cuando pondremos ya la primera práctica con el primer tema de teoría que será programación funcional en Swift. Muy bien, hasta luego.